Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 37. Entre el lobo y el dragón. Descargo de responsabilidad. Fate y sus derivados, no me pertenece, toda su historia y personajes pertenecen a Time Moon. Aclaratoria. Lo que está dentro de un guión es diálogo y lo que está dentro de comillas es un pensamiento similar. Capítulo 33. Entre el lobo y el dragón. Merlin y Shirou, con Fou sobre uno de sus hombros, se encontraban caminando por los corredores del laberinto. Hacía un cuarto de hora, había tenido lugar un gran temblor que sacudió todo el lugar. ¿Estás seguro de que fue Gray quien creó ese gran temblor? Merlin asintió. El poder de Rongominiad es sin duda aterrador. Rongominiad. La lanza de Altria. Una vez más, el mago de las flores volvió a sentir. Vivian no te habló de esta. Recuerdo que te la mencionó antes. Vivian. La dama del lago. Shirou se mostró confundido mientras intentaba recordar un encuentro como ese. No recuerdo haberme encontrado con ella antes. La dama del lago era una elemental, un hada que custodiaba Excalibur. La única hada que yo he conocido es... Shirou abrió sus ojos. No puede ser. Ella era. Merlin asintió. Sí, la misma hada que te entregó los fragmentos de Calibur y que te guió en contra del espectro de la cacería salvaje. Aunque entiendo por qué que nunca te diste cuenta, nunca se mostró ante ti con su verdadera apariencia. Probablemente porque le hubieras hecho un montón de preguntas si lo hubiera hecho. Sí, sin duda lo hubiera hecho. En ese momento, Shirou recordó su conversación con el hada. Ella me insinuó que Gray la poseía, y me advirtió que tuviera cuidado porque su poder no era algo que un humano pueda manejar sin correr el riesgo de perder su naturaleza humana, y que ni siquiera Altria pudo manejarla sin el peligro de perder su humanidad. Me advirtió que a Gray podría pasarle lo mismo. Exactamente. Aunque es una advertencia a largo plazo, el proceso de deidificación no es algo que ocurra en poco tiempo. Altria utilizó la lanza durante HMN, alrededor de una década, si mi memoria no me falla, y no sufrió efectos adversos. Generalmente se necesitaría de varios siglos para un proceso de deidificación completo. No obstante, Shirou ladeó la cabeza confundido. Entiendo, sin embargo, nunca la he visto utilizarla. Merlin esbozó una sonrisa. Ahora que lo dices, eso es bastante interesante. De hecho, la ha utilizado en varias ocasiones. Sin embargo, por diversas razones, nunca te has encontrado en el mismo lugar cuando ella le ha dado uso. Por un momento, el mago de las flores se mostró pensativo. Tal vez será mejor que te explique en detalle lo que podría provocar Rongominiad. ¿Gray realmente puede perder su humanidad a través de la deidificación? Preguntó el chico preocupado. Sí. Verás, Rongominiad no es una simple lanza, es una torre de luz que ancla las capas del mundo. La autoridad sobre la torre se otorga en la forma de esa lanza. En su momento fue entregada a Altria. La lanza sagrada actúa como un pilar de luz que une los dos lados del mundo. La capa exterior del mundo, la realidad, y el reverso del mundo, la ilusión. Esta existe para asegurar la estabilidad del mundo. De hecho, es una de las razones por la cual la hechicería no se ha degradado más rápido de lo que lo está haciendo. Pero ¿qué tiene que ver eso con que Gray pierda su humanidad? La lanza es una construcción divina, los mortales no pueden ejercer ese tipo de poder de forma natural. Esto normalmente causaría la muerte de quien sea que estuviera blandiendo dicha construcción. Pero, digamos que Altria, y por ende Gray, son una excepción. Al contener el factor del dragón, su poder les permite generar energía mágica al mismo nivel que el de la era de los dioses. Son la encarnación de un dragón en sí mismo, y no de cualquiera, sino de Albion, el último dragón puro que permaneció en la capa exterior del planeta hasta su muerte. Siguen siendo humanas, pero al mismo tiempo, son más que simples humanas. Eso les permite blandir la lanza sin morir en el intento.
Aún así, la lanza sigue siendo una construcción divina, las cuales solo deberían poder ser usadas por deidades, seres con algún nivel de divinidad, o seres bendecidos por las deidades. Ni Altria ni Gray poseen algo como eso, así que el simple hecho de cortar la lanza causa un efecto de erosión. Podrías decir que, con el paso del tiempo, se convierte en un proceso de deidificación mediante el cual la lanza moldea a su usuario para convertirlo en alguien adecuado para su uso. Esta se podría decir que es otra de las características especiales de la lanza. ¿Y alguien adecuado para manejarla sería una deidad?, preguntó el chico con duda. Exactamente. El usuario se convierte en una deidad con la capacidad de manejar la lanza. Pero, hay una gran diferencia en cómo ven el mundo los seres humanos y las deidades. Si bien no voy a decir que los dioses son seres con una perspectiva completamente inhumana a la hora de ver el mundo, estos tienen una perspectiva muy diferente a la de la humanidad. Desde este punto de vista, Gray perdería su forma de ver el mundo como humana y, por ende, dejaría de actuar como tal. Shirou se mostró preocupado. ¿Cómo sería ella, si eso ocurriera? Quién sabe, el cómo sería Gray después del proceso de deificación depende del poder de la lanza y de la propia Gray. Sin embargo, no sería la misma. Merlin suspiró. Los dioses son seres a veces erráticos, muchas veces no comprenden los sentimientos humanos, o la vida humana en general. Varios se acercan al punto de vista de la humanidad, pero generalmente estos son dioses menores o dioses relacionados de alguna manera con algún sentimiento humano. Alguien con el poder de manejar la lanza, sería un dios de la lanza, no tendría ninguna conexión con los sentimientos humanos y. No sería un dios menor, ¿verdad? Merlin esbozó una tenue sonrisa. Para nada. ¿Hay alguna forma de evitarlo? Bueno, como dije, por ahora, no hay peligro de que eso ocurra. Rongominiad está sellada dentro de Ad, así que Gray solo libera su poder por pequeños intervalos de tiempo. En ese sentido, supongo que debemos agradecerle a Morgan por haberle creado. ¿Morgan lo creó? ¿Por qué? Siempre la vi como una opositora de la Altria, porque ayudaría a preservar la lanza. Merlin frunció su ceño. Quién sabe, siempre fue difícil de entender. Oh. Me regañaste a mí por no haberle sido totalmente sincera antes de que me abriera a él, pero ahora tú también le escondes cosas. En fin, la hipocresía. De repente, una voz resonó en los alrededores del mago y el aprendiz de Magus. ¿Mana?, preguntó Shirou. Merlin se adelantó a contestarle. No le estoy mintiendo, pero explicarle sus motivos nos llevaría demasiado tiempo que no tenemos. No obstante, ya que te veo tan interesada en que él lo sepa todo, te dejaré a ti la tarea de informarle. Después de todo, tienen muchas cosas de que hablar una vez salgan del laberinto. Oh claro, déjame las complicadas explicaciones a mí. Vaya maestro, estás hecho. Merlin sonrió. ¿Por qué te molesta? Solo te estoy dando una oportunidad más para mostrar tu apoyo a tu amado. Manaka bufó. ¿Me crees, Morgan? A mí no me puedes engañar con simples palabras. Bueno, entonces te lo pediré como un favor especial. No estoy mintiendo cuando digo que no tengo tiempo para contar esa historia, ya sabes. Bien, más te vale darle una buena instrucción, de otra manera, tendré que quitarte el título de Hacedor de Reyes. Oh, esas son grandes palabras, ¿me estás retando? Manaka volvió a bufar. ¿Tú qué crees? Mientras toda esta conversación sin sentido ocurría, Shirou observaba con una sonrisa de ironía en su rostro toda la escena. Dos de los más grandes magos que había conocido estaban comportándose como unos niños enfrente de él. A su lado, Fou simplemente negó con su cabeza. Magos inmaduros, Q. La disputa, si es que se lo podía llamar así, duró varios minutos antes de que ambos pudieran continuar. Un poco inseguro sobre cómo retomar el tema, Shirou simplemente preguntó. Bueno, sobre Gray y la deidificación. Oh, sí. Generalmente no deberías preocuparte, como te expliqué, si bien el simple hecho de poseer la erosión a su portadora, el proceso de deidificación tomaría varios siglos si la lanza no estuviese sellada. El usarla continuamente probablemente acorte ese tiempo, pero todavía se necesitaría de un intervalo de tiempo relativamente largo y de constante uso para que el proceso pueda convertirse en un problema a considerar.
diría que una década de constante uso no causaría un deterioro en la naturaleza de Gray, aunque sí la acercaría a un espíritu divino. Todo esto claro considerando el hecho de que ella tuviera la lanza sin estar sellada dentro de Ad, con Ad sellándola es prácticamente imposible que esto ocurra. Shiro asintió. ¿Y en casos no generales? ¿Cuáles serían esos? El mago frunció el ceño. Bueno, sería el caso de que Ad se dañara de algún modo, es decir, si el sello llegara a romperse. En ese caso sucedería lo que ya me explicaste, ¿verdad? Merlín se dirigió al chico con una mirada extrañamente seria. Debería. Sin embargo, considerando que Gray no tiene experiencia o entrenamiento alguno en el uso propio de la lanza, si ella decidiera seguir dándole uso, y por alguna razón la lanza llegara a descontrolarse, esos 10 años que le tomaría acercarla a un espíritu divino podrían volverse instantáneos. Y en el caso de que nadie la detenga y el descontrol aumente, podríamos estar entre dos casos. O se convierte en una deidad perdiendo su naturaleza humana, o perdería la vida debido a lo abrupto del proceso. ¿Podría ser algo en ese caso? La mirada seria de Merlín desapareció rápidamente y su típica sonrisa despreocupada ocupó su lugar. No puedo asegurar nada. Pero, tú eres su vaina, ¿no es así? Tú deberías ser capaz de protegerla. ¿Eh? Pero, ¿cómo? Merlín sonrió. Lo entenderás si el momento llega. Shiro no preguntó más, en el fondo de sí mismo, creía saber qué era lo que tendría que hacer si eso llegara a suceder. Así que, en cambio, decidió preguntar otra cosa. Ahora que lo dices, si las construcciones divinas están por sobre los humanos y utilizarlas, sin estar relacionado con algún dios o ser un caso especial como lo fue Altria, es casi una sentencia de muerte, ¿no debería yo estar muerto? No, para nada. Supongo que debo ser más específico, una construcción divina no es exactamente un arma creada o relacionada con los dioses, es realmente un término más ambiguo. Podríamos decir que son armamentos no creados por manos humanas, artefactos definidos como comparables al poder de una deidad. Es decir, son armas que superan los límites humanos y creadas por manos inhumanas, no todas están en la misma liga, y ha habido casos en que han podido ser usadas por humanos sin que estos tuvieran relación con los dioses o circunstancias como las de Altria, por ejemplo, Arondigt. Es la espada de Sir Lancelot, ¿no es así? Es la contraparte de Excalibur. Merlín asintió. Y una construcción divina. Lancelot podía utilizarla sin repercusiones, pero eso probablemente se debió a dos razones. A pesar de ser la contraparte de Excalibur, no estaban en la misma liga, ya que Excalibur se encuentra en la cúspide de las construcciones divinas, un arma hecha para proteger al planeta. Por otro lado, Lancelot, si bien no estaba relacionado con ninguna deidad o tenía circunstancias tan especiales como las de Altria, se podría decir que se encontraba en la cúspide de lo que los humanos pueden alcanzar por sí mismos, nació con numerosas habilidades y aptitudes que lo llevaron más allá del reino de las especificaciones más altas hacia el reino del dominio completo, por decirlo de alguna forma. Y ha habido otros casos donde humanos en la cúspide de la especie han podido manejar construcciones divinas de menor rango sin pagar el precio general, aunque claro, son casos contados. Pero yo no pertenezco a esa cúspide. No, pero como dije, no todas las construcciones divinas son iguales, y tus circunstancias también son especiales. Avalon es una construcción divina del más alto rango también, pero no es un arma, y hace todo lo contrario que una, no daña, sana. Además, se ha fusionado contigo debido al largo tiempo que han permanecido juntos y, aún así, no puedes usar su poder por ti mismo, sino gracias a Gray. Y Neocalibur no. El mago lo miró extrañado. Neocalibur no. Ahora que lo dices, utilizaste los fragmentos de Merodach, sin embargo, específicamente hablando, no es una construcción divina, es más cercana a un arma que ha alcanzado el reino de los dioses. Leí sobre estas. Es un término equivalente a la hechicería, que pertenece al reino de la verdadera magia. Exacto, son armas que pueden ser creadas por humanos, pero cuyo poder es superior a las armas humanas creadas normalmente, es decir, llegan al reino de las armas creadas por los dioses.
Se puede decir que son similares a las construcciones divinas en poder, aunque claro, eso depende de cuál arma que ha alcanzado el reino de los dioses estés tomando y de con cuál construcción divina la estés comparando. Según tengo entendido, el método más común para crear este tipo de armas es un sacrificio humano, dijo el chico. Estoy familiarizado con este tipo de armas porque la espada que mi ancestro quiere crear es la recreación de una construcción divina. La Kusanagi, la espada de tu ancestro, será la recreación de una construcción divina de alto rango. Si bien está siendo creada por manos humanas, no me sorprende que ningún humano normal pueda utilizarla sin morir en el intento. No es una construcción divina propiamente hablando, pero sin duda es una espada que ha alcanzado el reino de los dioses, tanto es así que ya no puede ser utilizada por manos puramente humanas. Shiro asintió. En cuanto a Neocalibur, es más cercana a este tipo de armas. Si tuviéramos que darle un rango, sería una pseudo construcción divina. Además, es un arma especial, no solo elige a quién será su portador, sino que además, solo muestra su verdadero valor ante un rey que considere digno, creciendo a medida que crece su portador, tal y como Calibur, así que no es de sorprenderse que puedas utilizarla, ella te eligió, a fin de cuentas. Así, mientras caminaban y se adentraban más en el laberinto, Merlin le explicaba al chico todo tipo de cosas, desde estrategia a la hora de enfrentar a diversos enemigos, hasta los fundamentos que debía tener en cuenta a la hora de liderar a un grupo, algunas leyes, normas de comportamiento, incluso cosas sobre el reverso del mundo que le podían ser útiles, cosas sobre la naturaleza humana, etc. Algunas de estas cosas Shiro creyó que nunca las utilizaría. Pero, viniendo de Merlin, creyó que sería estúpido no escucharlo. A fin cuentas, el mago de las flores era recordado por ser extremadamente sabio, entre otras cosas. Por cierto, Shiro, preguntó el mago. ¿Sí? Contestó el pelirrojo. ¿Qué piensas de tus relaciones con los demás? ¿Con todos los demás? Con las personas más cercanas a ti, especificó el mago. Creo que están bien, respondió él con simpleza. Merlin sonrió. Me alegra que estés escuchando consejos. Pero intentar decirle medias mentiras a uno de los mejores magos de la historia, ¿no crees que es un poco descarado? Shiro frunció el ceño ligeramente. Bueno, con la mayoría, están bien, se corrigió. Y con la minoría. El pelirrojo suspiró. ¿Es necesario que lo diga? Ya lo sabes, ¿verdad? Merlin asintió con una sonrisa. Sí, pero es bueno que encares tus problemas de frente. El pelirrojo bajó su mirada por unos momentos. Bien, hubo un problema, hace algunas semanas, en el taller. ¿Por qué razón habrá sido? Preguntó el mago a nadie en particular, como si no lo supiera. Shiro suspiró, creo que, por mi culpa. Shiro se sentía como aquella vez en que al Trouge le había hecho abrir los ojos con respecto a los sentimientos que tenían los demás en relación a él. ¿Y por qué crees que fue tu culpa? Por un momento, el mago se quedó pensativo. Supongo que no fui lo suficientemente precavido. Previsivo. Decisivo, le corrigió el mago. La palabra que buscas es decisivo, Shiro. Decisivo. De todas las palabras que a él se le ocurrieron, esa no fue una de ellas. Merlin asintió. Sí, decisivo. Ya sabías lo que ocurriría cuando esas dos se encontraran, detener a una de las princesas de los apóstoles y a una maga tan habilidosa como lo es Manaka. ¿Realmente creíste que podrías lograrlo por tu cuenta? El chico bajó su cabeza y el mago siguió hablando. No hubieras podido detener el conflicto, aunque quisieras, no contra esas dos, no de ese modo. Entonces, ¿qué debí haber hecho? Debiste preguntarte, ¿por qué esas dos pelearán cuando se encuentren? Después de todo, no es como que fueran enemigas juradas o algo así, ¿verdad? El chico negó con su cabeza. Ya lo sabes, ¿verdad? Después de todo, ambas fueron muy claras con sus sentimientos hacia ti. Shiro asintió. Pero no dijo nada más. Merlin suspiró internamente, sabía que esto iba a ser difícil, en cierta manera, agradeció que no tuviera que tener esta discusión con Altria, eso hubiera sido realmente incómodo. Aunque, por otro lado, la charla que terminó en la concepción de Mordred probablemente fue incluso peor.
Al ver que el chico no diría nada más, el mago decidió presionarlo. Él sabía que, si Shirou no arreglaba sus problemas, estos se volverían más devastadores con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué piensas? El chico no dijo nada durante unos instantes. Pero, finalmente, él habló. Es complicado. Merlin sonrió. Por supuesto que lo es. Las relaciones no son tan sencillas como para que no haya problemas en estas. Pero tampoco son tan complicadas como para que no se las pueda entender. Es extraño, yo nunca estuve particularmente interesado en el romance o en ese tipo de cosas, solo me centré en mi objetivo y en nada más, al menos hasta ese día. Shirou suspiró. Sé que los tengo, esos sentimientos, pero como no les presté atención durante el tiempo en que los obtuve, ahora que tengo que tratar con ellos, es un poco confuso. De hecho, es todo menos extraño. Es normal enamorarse, y más en esta etapa de tu vida. Supongo que para los magi es un poco diferente, todos se centran en su objetivo y el compromiso solo es sacado a escena cuando la familia necesita sangre nueva, y no necesariamente tiene por qué haber amor. Algo lamentable, desde mi punto de vista. El pelirrojo se mordió el labio, preocupado. Lo sé, pero, Shirou suspiró, parecía cansado de pensar sobre este tema. Al final solo puedo concluir que es mi culpa, por no haberme dado cuenta antes. Después de haberlo pensado varias veces, pude darme cuenta de los motivos que hicieron que ambas se hayan enamorado de mí. Principalmente debido a las condiciones en las que nos conocimos y a cómo progresaron nuestras relaciones a partir de estas, y. Si bien puedo entenderlas a ellas, no puedo entenderme a mí mismo. No debería ser normal tener estos sentimientos para más de una persona, ¿verdad? Al final el chico se rascó la cabeza. Por más vueltas que le dé, no sé lo que debo hacer. Esa es una decisión que solo tú puedes hacer. Shiro asintió. Elegir entre una de ellas. Al ver que el chico, otra vez, no proseguía con la conversación, una vez más, él volvió a presionar. Si no puedes elegir entre ellas, significa que lo que sientes por cada una todavía no está demasiado claro. No obstante, a pesar de que no estés seguro, también debes saber que no puedes mantenerte así. Puede que las cosas se hayan estabilizado por ahora, pero eso no durará para siempre, y menos si se agregan más a la mezcla. No es solo eso, respondió el chico. HMN. ¿A qué te refieres? ¿Hay algo más? Si elijo a una, la otra resultará herida, ¿no es así? Tal vez incluso pierda mi relación con alguna de ellas. Merlin hizo un esfuerzo por no reírse del chico. En su opinión, era más preocupante lo que alguna de ellas dos podría llegar a hacerle cuando él eligiera a la otra. Era obvio que el chico estaba caminando por un campo minado. No quieres lastimar a ninguna, ¿eh? Qué codicioso por tu parte. Entonces, si no quieres hacerles daño, ¿qué planeas? Crearte un harem. Porque te advierto, no es tan sencillo o idílico como todos lo pintan. ¿Qué? Exclamó el chico sorprendido ante las palabras del mago. Era obvio que, si no había logrado pensar en una solución normal para la situación en la que se encontraba, mucho menos se había imaginado un camino tan loco como el que Merlin había planteado. ¿De qué estás hablando? Algo así no es, la vida no es un anime. Merlin ahora no pudo evitar burlarse. ¿Que la vida no es un anime? Sí, eso es cierto, pero ¿de dónde crees que se inspiraron muchos animes con esa temática? Por si no lo sabías, los harenes no son un invento de la ficción, existieron, históricamente hablando, mucho antes que cualquier anime. Yo, en particular, tuve algunos, y creé algunos para otros. Eso no es algo de lo que deberías sentirte orgulloso, pensó el chico mientras miraba la expresión del mago, y esto solo hizo que él le replicara con más fuerza. Pero eso fue hace cientos de años. En la actualidad no es algo normal. De hecho, la poligamia puede ser incluso ilegal, dependiendo del país en donde estés. Una vez más, el mago se burló. Si las cosas salen bien, no te preocupes por las leyes, tú las escribirás. Y en cuanto a la normalidad, de hecho, es todo lo contrario. Solo un 5% de las especies animales son monógamas. El resto son poligámicas, así que, en proporción, el ser monógamo es lo menos natural.
Y, además, la humanidad ha demostrado ser tanto una como la otra. La única razón por la que no se ve como algo natural en la actualidad, es por un cambio de perspectiva. Pero, desde ese punto de vista, lo que se ve como moral, en este momento, en el pasado, y en el futuro, es relativo, y por ende, no es rígido. Yo mismo he visto ese cambio a lo largo de los años. Los humanos no somos simples animales, replicó el chico. El mago lo miró como si lo estuviera enjuiciando. Oh, y no fue ese tipo de mentalidad, el de apartar al humano completamente de la naturaleza, una de las razones por la cual la humanidad devastó al planeta creyendo que, como no eran parte de la naturaleza, esto no les afectaría en lo absoluto, y, por ende, también una de las razones por las que estamos en esta situación. Shirou se quedó callado sin poder responder. Este incubo había hilado astutamente el hecho de que tener un harén no era natural, con la devastación actual del mundo. ¿Era en serio? Su consternación era tan grande que simplemente no sabía cómo responderle. Y esto permitió que el mago siguiera burlándose del chico. Aunque, no te culpo. ¿Eh? Por fin el chico reaccionó. ¿Por qué? Bueno, puedo comprender que esto esté completamente fuera de tus capacidades. ¿A qué te refieres? Merlin volvió a sonreír. Es decir, yo soy uno de los magos más increíbles jamás habidos en la historia y, más importante, soy un medio incubo y, aún así, aun con todas mis capacidades, no me atrevería a intentar formar un harén con esas tres. Merlin hizo un gesto de mostrarse pensativo. ¿Cómo es que iban aquellos viejos dichos? Oh sí. Más vale que digan de aquí huyó que aquí murió, o, hay uno incluso mejor. Soldado que huye sirve para otra guerra. ¿No eras tú quien decía que era bueno que encare mis problemas de frente? Preguntó el chico de forma inquisidora. Merlin se encogió de hombros. Este es tu caso, no el mío. Una vez más, él esbozó una sonrisa burlona. Aunque claro, si fueras capaz de lograrlo, capaz de convencerlas de que las harás felices a todas, y que ellas fueran capaces de aceptarlo, incluso yo me postraría a tus pies en alabanzas. Merlin hizo unas reverencias exageradas frente al chico. Salve su alteza. Alabado sea. Adorado sea. Shirou, tan rojo como su cabello, no pudo contenerse más y, si bien no sacó su espada, aunque ganas no le faltaron, le gritó al mago. Cállate de una vez, Merlin. Eso solo hizo que el mago se riera con más fuerza. No eran pocas las veces en las que él había logrado avergonzar a Altria de una forma similar y la situación le parecía nostálgica. Después de reírse de buena gana, Merlin retomó una actitud un poco más seria. Sea como sea, ya que elijas a una u otra, o tomes un camino más arriesgado, debes ser más decisivo. Debes dejarles en claro tu situación. En este momento, la situación es estable como te dije. Pero, ¿por cuánto tiempo crees que esto dure? Es una bomba de tiempo esperando a estallar. El chico volvió a bajar su mirada, todavía un poco avergonzado. No creo que tener una relación establecida en este momento sea buena idea. HMN. ¿Por qué? Mi padre me explicó lo peligrosas que pueden ser las relaciones, tanto familiares como románticas, en nuestra área de trabajo. Por supuesto que quiero mantener mi relación con Ijia y, algún día, no niego que me gustaría tener una pareja. Pero ahora, que vamos a participar en una guerra, que es muy probable que la mayoría de las personas que nos encontremos en el futuro sean nuestros enemigos, y con el destino de nuestro mundo en juego y en nuestras manos, no sé si tener una relación romántica sea una buena idea. Incluso esa es una respuesta, aunque sea una a medias. Tu problema es que no les has dado una respuesta, simplemente has dejado que las cosas fluyan. Pero, a este ritmo, te explotará en la cara. Tal vez no sea la respuesta que ellas esperan, pero es mejor que no responderles. Entonces, debo decirles que no quiero formar una relación formal debido a nuestra situación. Sí, y no. Esa no es una respuesta real a sus sentimientos. Debes decirles, como mínimo, cuándo podrás tener una relación y, por lo tanto, cuándo podrás darles una respuesta real.
Puedes decirles que, una vez que cumplan con su objetivo, y que ya no haya mayores riesgos, le darás tu verdadera respuesta. Y, mientras tanto, utiliza ese tiempo para aclarar tus sentimientos y elegir lo que quieres hacer. ¿Y si se niegan? Por un momento, el mago frunció el ceño. No lo creo, hay un límite en cuán egoísta se puede ser en una relación, y lo que estás diciendo no es mentira. En vuestra situación, comenzar una relación romántica puede ser un peligro. Podría hacerlos vacilar en los momentos clave, o podría no hacerlos pensar con claridad en ocasiones, y, en el peor de los casos, podría ser un punto débil a explotar por vuestros enemigos. Estoy seguro de que ellas saben de estos puntos importantes. Por un momento, un nuevo temblor sacudió al laberinto, casi tan grande como el anterior, y nuevos pequeños temblores comenzaron a ocurrir uno tras otro después de ese. ¿Gray?, preguntó Shiro al mago, preocupado. No, mucho más importante, y mucho más peligroso. ¿Qué? Vanagandr. Vanagandr. Pero creía que estaba algunos pisos más abajo, esperándonos. Merlín asintió. Sí. Vanagandr es un ser colosal, así que, en vez de moverse de su sitio, decidió enviar a sus hijos para intentar eliminarnos sin tener que moverse. Pero, incluso después de que derrotamos a Skoll, él no se movió, porque ahora... Eitian también fue derrotado. ¿En serio? Por eso se está moviendo. El mago de las flores se mantuvo pensativo por unos instantes. No, no es solo eso. Incluso después de varios minutos después de que sus dos hijos fueron derrotados, él todavía no se movió. Entonces, ¿por qué? Creo que es porque esta guerra está llegando a su fin. ¿Eh? La princesa ha comenzado a moverse, hasta ahora había permanecido aislada en una habitación del laberinto. Pero, de un momento a otro, ella comenzó a darle caza activamente a Faustus. ¿Al Trouge? ¿Estaba aislada?, le preguntó el chico conmocionado. Supongo que eso explica por qué no podía contactarla. Merlín asintió. Pero ahora no es el caso, ella se ha movido, y ahora se acerca cada vez más a Faustus y a la subcategoría del Grial. La maestra de Vanagandr también se ha dado cuenta, así que seguramente le ordenó que comience con su casa para poder cumplir con su objetivo, antes de que la princesa alcance a Faustus y termine con todo. Entonces, ese temblor fue. Merlín asintió. Vanagandr. Él acaba de destruir por completo la habitación donde se encontraba y, no solo eso, mientras avanza, está destruyendo todo a su paso. Un segundo gran temblor resonó dentro del laberinto. ¿Y eso qué fue?, preguntó preocupado el chico. Una vez más, fue él, ahora acaba de destruir la entrada de un piso a otro, está ascendiendo. ¿Ascendiendo? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el objetivo de Vanagandr? Merlín lo miró extrañado. ¿Qué acaso no es obvio? Viene a matarte. ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué? Déjame darte un consejo, Shirou, ten cuidado con todas las hadas, da igual si son hadas nacidas de los pensamientos humanos, nacidas como parte del sentido del tacto del planeta, elementales de otro tipo, o verdaderos ancestros, todas tienen algo en común. Cuando se proponen conseguir algo, pueden llegar a dar miedo. Shirou lo observó sin entender, luego pensó en Altrouge, y después simplemente asintió solemnemente, como si hubiera encontrado un camarada de armas que entendía su dolor. Por ahora, debemos huir. Y, de hecho, eso fue lo que el mago hizo, él, se dio la media vuelta, y corrió. Así, Shirou se quedó, por unos instantes, pasmado al ver al mago correr en dirección opuesta a donde se dirigían actualmente. ¿Qué? Después de unos instantes, el pelirrojo reaccionó. «Espera, Merlín». Y comenzó a perseguirlo. Otro temblor resonó dentro del laberinto, más cerca. Shirou alcanzó al mago en medio de su carrera y preguntó. «No podemos hacer nada más». Merlín negó con su cabeza. «Desgraciadamente, no. Por nosotros mismos no somos capaces de detener al lobo, si nos reuniéramos con los demás, sería diferente. Pero ahora, si nos atrapa, podemos darnos por muertos. Así que lo mejor que podemos hacer es intentar ampliar tanto como podamos nuestra distancia con él e intentar escapar por cualquier medio posible». Un nuevo temblor, cada vez más cerca.
Merlin y Shirou corrieron aún mucho más rápido que antes durante varios minutos sin descanso, y a cada paso que daban el laberinto temblaba con más fuerza. ¡Crash! El piso del laberinto tembló enormemente. Sin detenerse, el mago habló. Está aquí, llegó a este piso. A pesar de que, gracias a su carrera, habían logrado subir un piso, eso solo les había dado unos instantes más de tiempo. El lobo había destruido toda la distancia que ellos tenían, así como la que habían logrado crear. ¿Qué hacemos? Corre. Sigue huyendo. Ellos no se habían detenido en ningún momento. Seguían huyendo con todas sus fuerzas. No obstante, nuevos temblores, uno tras otro, más pequeños, pero cada vez más cerca. Izquierda, derecha, un pasillo tras otros, ambos jadeaban. Pero no se detuvieron en ningún momento, no podían. Lo oían retumbar, las pisadas, una tras otra, los pasillos temblaban, las paredes crujían, el techo retumbaba, un giro, otro, por mucho que lo intentaron, no conseguían que el temblor se alejara. Aún así, Shirou no estaba particularmente asustado, a pesar de que Merlin no era particularmente ágil, y mucho menos resistente, era un hábil combatiente con una fuerza y maestría con la espada digna de elogio, y, más importante aún, si las leyendas eran acertadas, era absurdamente bueno huyendo. Una vez más, otra esquina, ellos giraron, Shirou iba por delante, los pasos se acercaban cada vez más. Y, de repente, Merlin lo sujetó evitando que continuara ahí, a unos cuantos metros por delante de los dos. ¡Crash! La pared tembló y crujió, pero solo por unos instantes, pues grietas aparecieron por sobre esta y, finalmente, cedió en su totalidad. Escombros. La pared fue completamente derribada y escombros volaron por todo el pasillo. Desde el otro lado, la bestia emergió. Vanagandr, también conocido como Fenrir, el lobo monstruoso de la mitología nórdica y un hijo de Loki. En el Ragnarok, estuvo destinado a devorar a Odin antes de ser asesinado por el hijo de este, Vidar. En el arte, Fenrir había sido representado múltiples veces. Pero al igual que con sus hijos, el arte no le hacía justicia, más aún porque muchas veces no tomaban en cuenta los cambios en el aspecto del lobo que había sufrido durante el Ragnarok. Obviamente, este tenía la apariencia de un colosal lobo, más grande que sus hijos, Skoliati. Su pelaje era negro azabache, con algunas regiones grises, sus ojos eran rojizos, enormes dientes como navajas sobresalían desde su hocico bañados por intensas llamas, producto de haber devorado a la deidad solar de la mitología nórdica, y filosas garras como espadas se encontraban en sus patas. En algunos lugares de su cuerpo, sus huesos sobresalían congelados por un frío hielo, y no solo eso, sus músculos y el área donde se encontraba su corazón, parecían estar afectados de la misma forma, completamente congelados. Se decía que esto ocurrió después de que Fenrir devoró a la mitad de Niflheim. Este, en la mitología nórdica, era el reino de la oscuridad y de las tinieblas, envuelto por una niebla perpetua. En uno de los mitos cosmogónicos, Niflheim es la materia fría, lo opuesto al Muspelheim, o materia caliente. Por último, Fenrir estaba atado por tres grilletes, Ledin, la cual impone las costumbres, Dromi, la cual impone las leyes, y, finalmente, Gleipnir, la cual impone la conciencia, los cuales pertenecían a las respectivas cadenas que alguna vez se usaron para restringirlo. Instintivamente, Shirou sacó su espada. No obstante, una vez más, Merlin lo agarró y lo forzó a correr en dirección opuesta. Merlin. Corre. ¿Acaso crees que podemos vencer a esa cosa solo nosotros dos luchando de frente? Perro. Shirou se giró y observó cómo Fenrir los miraba de forma amenazante, junto con una sonrisa orgullosa y algo siniestra. El lobo no cabía por el pasillo del laberinto, pero eso no le impidió perseguirlos, un paso tras otro, y las paredes, así como el techo, empezaron a derrumbarse a su paso y, sin embargo, esto no parecía afectarlo en lo más mínimo. Los dos giraron hacia la izquierda en una esquina y Fenrir, por su gran tamaño, no fue capaz de girar abiertamente, así que chocó contra la pared, derrumbándola, pero, al igual que con las paredes y el techo del pasillo, esto no le afectó en lo absoluto.
Si quieres otra prueba de que no podemos enfrentarlo, solo tienes que girar tu cabeza una vez más. Esas paredes son parte de una construcción mágica que ha acumulado entre 3000 a 5000 años de misterio y las está destruyendo sin verse afectado, explicó Merlín mientras él y Shiro continuaban con su huida. Poco a poco, la colosal criatura acortaba rápidamente la distancia entre él y el dúo, a pesar de todos los obstáculos que se interponían en su camino. ¿Piensan que pueden escapar? Niflheim no pudo huir de mí. Los dioses no pudieron huir de mí. Ni siquiera ese deshonesto y sin palabra que se hace llamar el padre de todo con su ojo que todo lo ve y su sabiduría infinita pudo huir de mí. Creen que son diferentes. Ja, ja, Merlín esbozó una sonrisa nerviosa. Solo lo suficiente como para que nuestra muerte no esté destinada a ser por tu mano, oh, bueno, pata. Insolente. Con tan poca distancia entre los tres, el gigantesco lobo saltó contra la roca y el cristal para devorar tanto a Shiro como a Merlín. No obstante, sus fauces solo pudieron desgarrar el aire. Debido al miedo, al ver las terribles fauces del lobo colmada por las llamas, Shiro liberó el aire comprimido por la barrera del Rey del Viento y ambos fueron empujados por la fuerza de la tempestad como cohetes a propulsión a chorro. Aún así, esto solo los libró de los dientes y las llamas del lobo por un mínimo margen, y no les hizo ganar mucha distancia en comparación con la distancia que podía cubrir el lobo por su tamaño. Ambos se levantaron con dificultad y, sin tiempo que perder, pues el lobo no perdió el tiempo y siguió persiguiendo al dúo, los dos continuaron huyendo. ¿Qué hacemos? Nos alcanzará en unos instantes. La única razón por la que hemos podido sobrevivir es porque se está llevando el laberinto de por medio. Gritó el pelirrojo. Solo tendremos alguna oportunidad si nos reunimos con los demás, no podemos hacer otra cosa. Ellos dos siguieron corriendo con todas sus fuerzas mientras usaban todo a su paso, incluyendo a las propias bestias mágicas del laberinto, para ralentizar el camino del lobo, mientras este destruía todo a su paso y, sin embargo, solo unos pocos minutos, desde su encuentro con el lobo solo pudieron huir durante unos escasos minutos antes de llegar a un callejón sin salida. No es como que hubieran tomado una mala dirección y que por esto terminaron en un callejón sin salida. Merlín podía ver todo el laberinto y, a pesar de la presión de tener a la colosal criatura a punto de devorarlos en cualquier momento, había logrado utilizar su clarividencia de manera magistral para dificultar tanto como pudo el camino del lobo. Pero no fue capaz de guiarlos por el camino hacia el siguiente piso, pues ese camino era por el cual el lobo los había interceptado, así que el mago no pudo hacer otra cosa que seguir el camino que más tiempo les permitiera ganar. Al ver a su presa acorralada, Fenrir decidió torturarlos caminando lentamente hacia ellos. Parece que no sois tan diferentes a aquellos otros que han caído ante mí. No tengo nada en vuestra contra, pero se me ha ordenado asesinar al chico a cambio de un deseo y de la oportunidad de continuar con un asunto que emprendí ya hace varios milenios. Quítate de en medio, mago, mi asunto es con el chico, si te apartas ahora te permitiré vivir. Merlín sonrió. Desgraciadamente para ti, parece que sí somos lo suficientemente diferentes de Odín como para poder huir de tus fauces. Hablas mucho para estar acorralado. Solo por ahora. Afortunadamente, si el chico es Odín, entonces tuviste la mala suerte de que sus versiones de Frigg sean más diosas de la guerra que del amor. ¿Qué? Fenrir se veía claramente confundido, cuando de repente pudo sentir como todo el laberinto se alteraba. Súbitamente, nuevas paredes se alzaron, la tierra se movió y comenzó a alterarse nuevamente, todo lo que Fenrir había destruido comenzó a rearmarse y a cambiar. Por segunda vez, el laberinto comenzaba a cambiar drásticamente. Al ver esto, Fenrir volvió a concentrarse en sus presas y, antes de que éstas pudieran escapar, levantó sus garras en su contra. Con rapidez y ferocidad, él levantó su pata e intentó aplastar a Shiro y a Merlín. Sin embargo, aunque fue capaz de lograrlo, no pudo sentir nada debajo de esta y, al levantarla, solo pudo ver un amasijo de flores pisoteadas. Fenrir rugió de cólera y su alarido pudo oírse a través de gran parte del laberinto. Varios minutos antes. ¿Estamos cerca?, preguntó la princesa de forma impaciente. Deberíamos.
Conozco cada uno de mis laberintos como la palma de mi mano y, como uno de los grandes referentes de mi área de especialidad, estudié a Dédalo por mucho tiempo o, más específicamente, a su laberinto, así que tengo una idea bastante clara sobre dónde debería de estar escondido Faustus. De hecho, tiene razón, no por nada es un maestro de laberintos, supongo. ¿Eh? Una voz, bastante molesta desde el punto de vista de Altrouge, resonó en su cabeza. Así que también eres capaz de esto, mocosa. Manaka chasqueó su lengua, un poco irritada, pero no le dio importancia. Más tarde tendremos tiempo para insultarnos mutuamente chupasangre. Por ahora, debemos asesinar a Faustus y destruir la subcategoría del Grial lo antes posible. Lo sé, y debemos hacerlo antes de que esta guerra se salga por completo de control. Lamentablemente, eso ya no es posible. ¿A qué te refieres?, preguntó ella con el ceño fruncido. Debido a nuestras acciones, se ha empezado a mover. ¿Quién? Fenrir. Altrouge se detuvo abruptamente. ¿Cuándo? Hace unos instantes. El temblor que sentimos fue Fenrir, destruyendo la habitación donde estaba atrapado, está destruyendo todo a su paso, subiendo un piso tras otro, y su objetivo es, Shikun. Manaka suspiró. Fenrir, al igual que el resto de los espíritus heroicos, necesita de la subcategoría del Grial. Desgraciadamente, eres quien se encuentra más cerca de Faustus, así que voy a guiarte para que llegues hasta él y lo asesines lo antes posible. Altrouge frunció el ceño. Ella sabía que Fenrir había sido invocado y que, además, era muy probable que fuera en contra del pelirrojo. Pero, ¿podría confiar en que las palabras de la chica fueran sinceras? Ella, sinceramente, no lo creía. ¿Y qué razón tengo para creer en tus palabras? Desde mi punto de vista, es más probable que intentes guiarme hacia una trampa, antes de que me guíes a donde se oculta el Lamiros. La maga frunció el ceño, un poco enojada por estar perdiendo el tiempo con estas tonterías. Sabes que te desprecio, y también sabes que si fuera por mí ya estarías muerta. Pero en este momento tu vida no podría importarme menos. Aunque me moleste admitirlo, eres importante para Shirou, así que lastimarte sin una buena razón que me respalde solo perjudicará mi relación con él. Y, más importante, bajo ningún concepto volveré a poner la vida de Shirou en peligro, ni tampoco lo dejaré solo en el caso de que él mismo se meta en una de estas situaciones, y si tengo que trabajar contigo para poder mantenerlo con vida, entonces estoy dispuesta a ayudarte aunque me desagrade. Suenas bastante desesperada, casi haces que quiera creerte. No estoy bromeando. Te arriesgarás a perder a Shirou, solo por tu admiración hacia mí. Si es así, entonces déjame decirte algo, si Shirou muere porque no quisiste ayudarme, entonces haré hasta lo imposible por asesinarte, puedes tomarlo como un contrato de por vida. Respondió Manaka. Altrouge se quedó callada y quieta por unos momentos. La chica, de hecho, sonaba un poco desesperada, podría estar diciendo la verdad. Y, ¿realmente, se arriesgaría ella a perder a Shirou por no creer en la mocosa? La princesa frunció aún más el ceño. Una vez más, un temblor resonó por el laberinto. ¿Qué fue eso?, preguntó Altrouge mientras se estabilizaba. Fenrir, está subiendo un piso tras otro, está arrasando las paredes y el suelo para lograrlo. Los temblores son el resultado de sus movimientos. Altrouge cerró sus puños. Maldición. Si bien Gaia actúa destruyendo todo a su paso y sin ningún tipo de sutileza, esta vez no es esta quien está actuando. ¿En qué demonios está pensando Vivian al hacer esto? ¿Realmente está dispuesta a hacerlo combatir contra una bestia divina solo para que se haga más fuerte? Si Altrouge pudiera ver el rostro de Manaka, le hubiera preguntado por qué demonios tenía esa cara en blanco y esa sonrisa de ironía en su rostro. Dijo la otra hada que en su primer encuentro con Shikun estuvo a punto de matarlo y que después lo dejó combatir contra un bosque asesino solo para poder alcanzar sus objetivos. Es diferente, no lo conocía la primera vez que nos encontramos, y él fue quien insistió en combatir contra Einase. La expresión de Manaka no cambió en lo absoluto. Di lo que quieras, pero en el fondo tú y ella no son muy diferentes en ese sentido, o mejor dicho, muchas hadas no son muy diferentes en ese sentido, pueden tomar el camino más aterrador para conseguir sus objetivos sin titubear, si este es el más fácil o el más directo. Altrouge gruñó.
pero no replicó las palabras de la chica, no es como que tú seas muy distinta. Al menos yo tengo el suficiente sentido común como para no poner en riesgo lo que quiero de forma consciente, respondió la maga. La apóstol estaba obviamente malhumorada, si esto es otra treta y me llevas a una trampa y sobrevivo, y te advierto, sobreviviré, entonces seré yo quien hará hasta lo imposible por asesinarte, mocosa. Pocas veces otorgo mi piedad, y nunca la he otorgado 2 veces a la misma persona. Sí, lo que tú digas, intenta actuar alta y poderosa frente a alguien a quien le importe, por ahora solo apresúrate, contestó la chica como si su piedad no significara nada para ella, o como si no la necesitara para empezar. ¿Por dónde? Ve por este pasillo y gira a la izquierda. Altrouje, ¿estás bien? Por un momento te quedaste quieta, también hubo un gigantesco temblor dentro del laberinto. Pero no puedo saber exactamente dónde ocurrió, de hecho, por alguna razón, he perdido todas y cada una de las formas que tenía preparadas para vigilar ciertas áreas del laberinto, como si hubieran sido destruidas a una absurda velocidad, dijo Kaubak. No obstante, la princesa no le contestó, en cambio, comenzó a correr a través del laberinto. Ella cruzó varios túneles y pasillos, también giró varias veces sin hacer caso a los gritos del comediante. ¡Ey, detente! No puedo analizar el laberinto con precisión si te mueves tan rápido. No importa, conozco el camino y Fenrir ha comenzado a moverse, no tengo tiempo para pararme solo para que puedas admirar la creación de Dédalo. El comediante, de hecho, se mostró un poco desanimado, probablemente no tenía muchas oportunidades de ver una recreación tan fidedigna del laberinto original, incluso si este se había fusionado con el suyo propio. Fenrir. Supongo que eso explica por qué la estructura se está cayendo a pedazos, no obstante, ¿cómo sabes el camino? Tengo una especie de mosca molesta, gritándome a dónde tengo que ir. Mosca molesta. ¿Un familiar? ¿Podrías tomarte las cosas en serio? Lo hago, pero sé que Shirou no morirá tan fácilmente, y menos con Merlin a su lado. Aunque Merlin es muy hábil, lo mejor que puede hacer es mantenerse huyendo, y quién sabe por cuánto tiempo. Así que no preguntaste cómo sabías sobre Merlin, lo que significa que ya conocías el que yo lo sabía, clarividencia en algún nivel. O tal vez algún tipo de ojos místicos. ¿Qué tipo de magi sería tan ingenuo como para revelar sus cartas solo porque lo preguntas? Respondió secamente la maga. Altrouje sonrió, cualquiera que tenga entre mis manos y aprecie su vida, claro está. Manaka sonrió también, pues es una lástima que no puedas poner tus manos sobre mí sin morir en el intento, así que te quedarás con las ganas. Altrouje quiso contraatacar. Sin embargo, ella no pudo seguir molestando a la mocosa, o darle explicaciones a Kaubak, porque un destello plateado velozmente se dirigió contra ella con el único objetivo de cortarla por la mitad. Cortar. Chocar. El hacha de batalla descendió velozmente y con una gran fuerza contra el ancestro. La princesa, por su parte, convirtió sus manos en garras y desvió el primer golpe. No obstante, la fuerza del golpe la hizo alejarse varios metros, sin que ella pudiera hacer nada para evitarlo y, posteriormente, otro destello plateado entró en su rango de visión, y ella saltó hacia atrás para evitarlo. Fue un breve intercambio. Pero todo pasó a una gran velocidad. Desgraciadamente, el teléfono por el cual había estado hablando con Kaubak fue cortado en pedazos. La princesa alzó su vista y observó a la criatura enfrente de ella mientras sentía sus garras adoloridas y como si estuvieran acalambradas. Medía poco menos de 3 metros de altura. Era un híbrido entre un hombre y un toro en apariencia, poseyendo rasgos animales, como cuernos, una melena de pelo blanco salvaje y ojos inhumanos. Su piel era de un tono completamente blanco, con marcas rojizas en varias partes de esta. Poseía 2 cuernos rojizos y una gran cola. Grilletes de metal rodeaban sus brazos y piernas. En los grilletes de las piernas se encontraba una gran cadena con una gran bola de metal. Y, en sus manos, portaba 2 enormes y alargadas hachas de guerra en cada garra, que había recuperado después de haberla atacado con estas. Así que tú eres el toro de Creta, ¿no es así? El minotauro se lanzó con gran velocidad en contra de la princesa con sus 2 hachas. Pero Altrouje no retrocedió.
Marcas rojas del mismo color que la sangre recorrieron su blanca piel, su cabello negro como la noche, sus ojos brillando como rubíes. Una bruma empezó a cubrirle y, detrás de ella, inscripciones, que parecían crestas mágicas o hechizos de comando, flotaron. Su vestido se reformó para la ocasión y ella esperó el golpe. Las hachas bajaron con gran ferocidad contra la chica, pero los crestas, similares a Haze, se activaron en respuesta al ataque. Altrough tenía mucho conocimiento sobre hechizos, debido a todo lo que había visto durante su larga vida. Sin embargo, en cuanto a la práctica, no se podía considerar experta en ninguna de estas, salvo en un tipo de forma de hechicería, que en este momento se mostró en forma de maldiciones. Los contratos, los Haze. Los Haze están dentro de la categoría de maldiciones, un tipo de maldición que se coloca sobre un objetivo e impone una restricción mística sobre las acciones con el consentimiento de ambas partes. Altrough era considerada como la maestra de los contratos, tal era su habilidad que había logrado transformar a un poderoso apóstol muerto en un fenómeno con una duración de 1000 años. Debido a que los Haze son maldiciones que requieren del consentimiento de ambas partes, no son adecuados para la batalla. Pero la princesa de los apóstoles había conseguido una manera de utilizarlos de forma efectiva. Algunas de las marcas que flotaban en el aire reaccionaron, forzando al aire a convertirse en un vendaval que se lanzó contra el Minotauro, obligándolo a retroceder y golpeándolo contra la pared del laberinto. Altrough no se detuvo y aprovechó el vendaval para impulsarse y atravesó el pasillo a una velocidad pasmosa. Crash. Sin poder moverse, el Minotauro no pudo hacer otra cosa que bloquear con sus hachas. Pero el golpe fue tan poderoso que la pared de detrás solo resistió unos segundos antes de hacerse pedazos, esta no colapsó. Sin embargo, Altrough logró hacer un agujero a través de esta. Shrilisk. Las chispas provocadas por las hachas del Minotauro al rozar contra el piso llenaron el pasillo mientras él las utilizaba para detener el impulso que el apóstol había provocado. Había sido arrojado hacia lo que había detrás de la pared, hacia un callejón sin salida. Altrough se había sorprendido brevemente en este pequeño intercambio de ataques. Para empezar, la fuerza de su oponente era monstruosa, tanto era así que ella prefirió no detener sus ataques y, en cambio, decidió esquivarlos o desviarlos. Por otro lado, a pesar de que había roto la pared del laberinto, ella pudo sentir lo absurdamente resistente que era al poder resistir durante unos instantes la inmensa fuerza que ella utilizó. Por último, su enemigo, además de ser extraordinariamente fuerte, también era enormemente resistente, pues el ataque que ella utilizó no pareció haberle causado daños mayores. Altrough observó atentamente mientras veía cómo el espíritu heroico se volvía a integrar a la pelea. Parecía que este iba a ser un combate de desgaste. «Hey, mocosa, ¿estás ahí? ¿Qué quieres, chupasangre?» No veo a Faustus por ningún lado. ¿Dónde se encuentra? Cerca, todavía no se aleja de la cámara del subgrial, tienes que hacer que salga. ¿Y tú qué harás mientras tanto? Preguntó ella mostrándose escéptica. Nuestro verdadero objetivo no es él. Lo que mantiene a los sirvientes es la subcategoría del grial. Altrough esbozó una sonrisa bastante tensa. Desgraciada, ¿te atreves a usarme como una simple tapadera? Manaka se burló, precisamente por lo peligrosa que te considera Faustus, es que funcionas de forma perfecta como una tapadera. Saca al Lamiros de su escondite y entrétenlo junto con su mascota, mientras tanto, yo me encargaré de destruir al grial. Altrough chasqueó con la lengua, entretenerlos. ¿Acaso quieres que te recuerde quién soy? Si te tardas mucho, no solo eliminaré a nuestro objetivo, sino que también destruiré la copa y me quedaré con todos los puntos. Así que no te duermas en los laureles. Sin esperar una respuesta, otra de las marcas flotantes de la princesa comenzó a reaccionar, sometiendo el aire del pasillo a su voluntad. Este comenzó a presionar al Minotauro sin permitirle acercarse a la apóstol. Di lo que quieras. Pero te advierto una cosa. No pelees cuerpo a cuerpo con el Minotauro, incluso con tu fuerza monstruosa, esa cosa está hecha para combates de fuerza bruta, no solo tiene una gran fuerza que está siendo aumentada por el encantamiento de mejora por locura, sino que también tiene una habilidad que le permite aumentar aún más su fuerza por un tiempo limitado.
Además, todos los espíritus heroicos son afectados por la llamada esfera cultural, puedes tomarla como la ventaja de jugar en casa, esta solo los afecta si son invocados en la tierra en la que son reconocidos. Pero el Minotauros es especial, puede invocar su tierra directamente, es decir, al laberinto, lo que lo fortalece aún más. Si a todo esto le agregas que los apóstoles muertos no tienen una buena compatibilidad con los espíritus heroicos, no será fácil que ganes contra esa cosa físicamente. Oh, preocupándote por mí. Manaka bufó, ya quisieras, solo necesito que aguantes lo suficiente como para que pueda destruir el Grial, solo eso. Aldrouge sonrió. Bueno, puedes relajarte, para empezar, los verdaderos ancestros siempre estamos un rango por encima en cuanto a especificaciones en comparación con nuestro enemigo, así que da igual que tan fuerte sea, yo lo seré más, además, he notado varias cosas sobre él. Puede ser absurdamente fuerte y resistente, pero es menos rápido o ágil, y, además, no tiene técnica, pelea instintivamente, no es más que una bestia, lo cual lo hace predecible. Manaka suspiró, idiota, no se trata de que puedas o no, se trata del tiempo, si luchas físicamente contra él, te llevará más tiempo el derrotarlo. Ah, eso, no te preocupes, no es como que luchar cuerpo a cuerpo sea la única forma que tengo de luchar. El Minotauro hizo todo lo posible para resistir la pared de aire que lo empujaba cada vez más hacia atrás. Pero, a pesar de su enorme fuerza y resistencia, todo el aire circundante dentro del pasillo se estaba comprimiendo en su contra como una poderosa fuerza invisible que le obligaba a retroceder. No era solo el aire de pasillo, era como si todo el aire de este piso se estuviera concentrando en este mismo lugar con la única intención de aplastarlo contra la pared. Si bien con su resistencia podía aguantar la enorme presión, el Minotauro apenas podía avanzar cuando el ataque comenzó y, a medida que la presión aumentaba, no pudo avanzar en lo absoluto, por lo que, esto hizo que su maestro le diera una orden a través de su enlace maestro sirviente, y, de repente, todo el espacio y la estructura dentro del laberinto comenzó a cambiar. ¿Qué demonios?, preguntó Aldrouge. De repente, el pasillo sin salida en el que ella y el Minotauro se encontraban cambió repentinamente, transformándose y alterándose. Ahora ella se encontraba en una habitación de marfil y cristal, totalmente sola. Aldrouge observó su entorno y no pudo ver a su enemigo en ningún lado. ¿Una trampa? Es el tesoro heroico del Minotauro. ¿Puede alterar el laberinto a placer? No. Pero puede remover y volver a colocar su tesoro heroico, alterando la estructura del laberinto cada vez que lo hace. ¿Dónde se encuentra? ¿Puedes verlo? Sí, se encuentra cerca, Y. Será mejor que lo persigas rápido antes de que se aleje demasiado. También debes de estar alerta, Faustus puede fortalecer aún más a su sirviente mediante los hechizos de comando. Si cree que eso es suficiente para vencerme, parece que tendré que enseñarle cuál es su lugar. ¿Cómo se lo enseñaste a Roa? Como te lo enseñé a ti. Así, Aldrouge se precipitó siendo guiada por Manaka. Eran estas, memorias. Recuerdos de un tiempo ahora distante, podía verlo, un enorme ser que aparecía comúnmente en los mitos de tiempos antiguos, en la actualidad no eran más que leyendas, pero para aquellos que vivieron durante aquellos tiempos, eran mucho más que eso. Un gigante, una feroz lucha se estaba produciendo frente a sus ojos, 3 caballeros contra un enorme gigante, ella pudo distinguir fácilmente a 2. Uno era su sirviente, que se encontraba en la retaguardia de la batalla, por otro lado, en la vanguardia, había otros 2 caballeros. El segundo que ella pudo reconocer fue un hombre rodeado casi de pies a cabeza por acero, parecía tener la misma edad que ella y, a pesar de que solo podía ver su rostro, supo inmediatamente quién era, este era el rey de los caballeros Arthur Pendragon. Al último, no lo reconocía. Sin embargo, a ella le pareció curiosa su forma de reírse y de hablar, era un bocazas igual que su código místico. La lucha continuó, su sirviente ingresó en esta varias veces, sin embargo, sus ataques no pudieron hacer prácticamente nada contra el poder y la fortaleza del gigante, él también intentó pasarlo, al parecer para dirigirse a una caverna que resguardaba el gigante.
Sin embargo, al final, Bedivere no pudo hacer otra cosa que servir como una distracción a medias, pues muchas veces el gigante ni siquiera le ponía atención a su presencia, pues, a sus ojos, su sirviente no representaba una amenaza a considerar. Al final, Bedivere no pudo hacer un gran aporte en el desarrollo del curso de la batalla, y la mayor parte de esta fue llevada a cabo por los otros dos caballeros. Los recuerdos prosiguieron. Ella observó cómo los tres caballeros, después de la derrota del gigante, prosiguieron a donde éste se resguardaba, una cueva tosca. Los tres exploraron la cueva, asesinando a varias criaturas peligrosas dentro de esta. Parecía que estaban buscando algo. No, después de varios minutos, ella se dio cuenta de que no estaban buscando algo, sino a alguien. Allí, en medio de la caverna, había un cadáver. Volteé mi mirada, había visto muchos cuerpos muertos en mi corta vida, pero nada como el estado en el que este cuerpo se encontraba. ¿Qué había hecho el gigante con ella? ¿O habían sido las otras criaturas en ausencia de este? Era lo que me preguntaba, y al mismo tiempo, algo que secretamente no quería descubrir. Lo que alguna vez fue un todo, ahora no era más que partes. Lo que alguna vez fue bello y grácil, ahora, me tapé la boca, prefería no ponerlo en palabras. Vi como el rey bajaba su mirada, vi como el otro caballero, al igual que yo, alejaba la suya, y en busca de mi sirviente, me vi obligada otra vez a girar mi mirada. Él fue quien se acercó al cadáver y, ayudado por el otro caballero, lo levantó. En su rostro pude ver una tristeza vasta y profunda, uno que nunca había visto en el poco tiempo que lo conocía. Este recuerdo, sí, conocía cuál era este recuerdo, la derrota del gigante de Mont Saint-Michel. La princesa de Bretaña, la princesa Lena, fue secuestrada por un gigante que estaba causando estragos en dicha provincia, así que, el rey de los caballeros, seleccionó a dos de sus caballeros, los más antiguos de su corte, Kai y Bedivere, y se dispuso a salvar a la princesa. No obstante, al final llegaron demasiado tarde, y la princesa terminó muriendo. El reino de Gran Bretaña había sido atacado múltiples veces a lo largo del reinado de Altria, y los tiempos de paz eran bastante escasos. Durante ese tiempo, hubo múltiples veces en que su sirviente no fue capaz de proteger a los inocentes, ya fuera por los múltiples ataques enemigos, o por las medidas que fueron obligados a tomar para proteger al reino que, múltiples veces, causaron la muerte por hambre de varios de los habitantes de Gran Bretaña. Sin embargo, eran tiempos de guerra, algunos sacrificios eran inevitables y no siempre se podía salvar a todos. Él entendía eso, y por eso fue capaz de proseguir a pesar de la culpa. No obstante, hubo dos casos singulares, dos casos en los que él se culpaba especialmente por haber fallado, y que continuaban atormentándolo con una inmensa culpa. Estos dos casos fueron especiales, porque no se trataban de sacrificios por culpa de la guerra, ni tampoco eran casos en los que dichas vidas eran insalvables. Si él hubiera sido más fuerte, o si alguien más hubiera tomado su lugar, tal vez esas vidas pudieron haberse salvado. Uno de estos casos era el que ella había observado, el rescate fallido de la princesa Lena. Bedivere se culpaba por no haber podido ayudar a sus camaradas a terminar la batalla más rápidamente, o por no haber sido capaz de poder haberlo evitado y, de esta manera, haber podido llegar antes para proteger a la princesa. Y, luego, estaba el segundo caso. La escena había cambiado, el sitio se había transformado, de una oscura caverna a un puro e iluminado bosque. Sí, esta era la segunda vez que Bedivere había fracasado. A unos metros detrás de su persona, se encontraba su leal montura, y, enfrente de su sirviente, acostada contra un árbol, con los ojos cerrados y una expresión pacífica en su rostro, se encontraba el mismo caballero envuelto en acero, que lo había elegido para acompañarlo en su otra travesía, su rey. Pero su expresión contrastaba enormemente con la expresión de su sirviente. Se veía agotado, completamente colmado por el cansancio, y parecía cargar con una culpa y remordimiento muchas veces mayor que cuando sostuvo el cadáver de la princesa Lena, como si ésta fuera un pozo que no conocía fondo, como si toda la esperanza que alguna vez había poseído le hubiera sido arrebatada cruelmente. La segunda persona que no pudo salvar fue su rey. De repente, un brillo intenso golpeó mis ojos, y todo el escenario volvió a cambiar. Vería otro recuerdo. Oh. No, ya veo, el sopor ha terminado, llegó la hora de despertar.
La chica sintió como la luz golpeaba sus ojos. Fugazmente, ella los abrió. La luz se reflejaba en sus ojos. Esta era emanada desde unos deslumbrantes cristales. Lo primero que vio fue la armadura plateada de su sirviente. Él la había estado cargando en su espalda mientras ella estuvo inconsciente. Despertó, maestra. ¿Veré? El caballero asintió antes de permitirle a la sepulturera bajar de su espalda y caminar por su propia cuenta. No obstante, ella se tambaleó y el caballero tuvo que sostenerla. Estoy bien, dijo la chica estabilizándose. ¿Segura? Su cuerpo ha sufrido un gran cambio y ha desatado el poder de Rongominiad. Es normal que se sienta cansada y que no pueda moverse por un tiempo. Gray asintió. ¿Qué sucedió? Logramos abrumar y derrotar a Saber al hacer que gastara el resto de su energía mágica. Sin embargo, la habitación y el suelo donde estábamos se derrumbaron por completo. Logré ponernos a salvo, pero imagino que la presión fue demasiada y terminó desmayándose. ¿A dónde nos dirigimos, Lancer? Dijo Gray mientras observaba el túnel del laberinto. Le parecía similar y, al mismo tiempo, diferente. Planeaba que nos quedásemos en un mismo sitio mientras usted se recuperaba. Sin embargo, Merlin me contactó. Al parecer, se encuentra en este mismo piso junto con un compañero suyo. Él me ha estado guiando por el laberinto desde que llegamos a este piso. ¿Un compañero? Debe ser Shirou. Bedivere asintió. También dijo que debíamos apresurarnos. HMN. ¿Por qué? Él dijo que algunas personas estaban en peligro y que debíamos de apresurarnos para poder ayudarlos. ¿Quién es? Preguntó la chica, preocupada. Lady Jasvier y Lorel Melloy. Eso hizo que ella abriera mucho los ojos. El maestro. Gray intentó separarse del espíritu heroico y seguir rápidamente por su cuenta. No obstante, sus fuerzas volvieron a fallarle. Bedivere se apresuró a su lado para evitar que ella se lastimara. Maestra, debe tener más cuidado. No se encuentra en condiciones para ser imprudente. Pero, mi maestro. Al ver lo importante que parecía ser esta persona para ella, el caballero intentó tranquilizarla. Cálmese, Merlin me dijo que ellos dos no estaban solos. Así que puede tranquilizarse. Aunque ella no parecía del todo calmada, se tranquilizó ligeramente. Aunque Bedivere tiene razón, no podemos darnos el lujo de perder tiempo. Bedivere, Gray-chan, podrían encaminarse a nuestro encuentro. Merlin, ¿estás bien? Tu voz suena tensa, respondió el caballero, inquieto. Tenemos un pequeño problema, y vuestra ayuda sería apreciada. Bedivere asintió. Entiendo, estaremos allí pronto. El caballero extendió su mano hacia su maestra para que ella pudiera apoyarse en su persona. Prosigamos, maestra. Mientras más pronto partamos, más rápido ayudaremos a nuestros aliados. Gray asintió. Así, los dos se apresuraron siguiendo las indicaciones del mago. Mana suspiró repentinamente. ¿La situación va bien?, preguntó su versión más joven. Por ahora, respondió la maga. Ella había dejado de fingir la premura con la que había hablado con la ancestro con la intención de convencerla de trabajar en conjunto. Si bien la situación no era la más ideal, ella estaba lejos de estar desesperada. Siempre podía teletransportarse a la habitación de Faustus y destruir la subcategoría. De hecho, también podía hacerlo a distancia. Pero ella no solo estaba considerando el efecto inmediato de sus acciones, sino también el efecto a futuro, y sabía que terminar esta guerra demasiado rápido podría ser perjudicial. Por ahora, estaba obligada a tomarse su tiempo. Ella había estado caminando junto con su otra yo y junto con Jack durante un buen rato. Su versión más joven y ella habían conversado durante este tiempo y, para sorpresa de Norma, no hablaron sobre hechicería o cosas así, sino sobre cosas muy comunes para cualquier persona, sobre sus respectivas vidas, las personas de las que estaban enamoradas, y también de sus familias. Ambas se pedían consejos de vez en cuando y, a los ojos de la exploradora de ruinas, parecían ser más dos chicas normales hablando de cosas comunes que dos magas omnipotentes. Por otro lado, Jack se había comportado tal y como Mana lo previó, como una niña pequeña jugando con su madre, o madres, en esta ocasión.
En cierta manera, esto le traía sentimientos encontrados. Ella nunca había imaginado que tendría que fingir ser una madre para nadie, y el pequeño, como lo llamaba su otra yo, no contaba, pues ella no estaba fingiendo en ese caso. Pero, ahora que lo tenía que hacer para mantener a Jack bajo control, era bastante extraño. El comportamiento de Jack le recordaba, hasta cierto punto, en cierta manera, a sí misma hace ya mucho tiempo, antes de que su madre muriera, antes de que Ayaka naciera y, antes de que ella descubriera su conexión con la raíz y descubriera todo esto implicaba, incluyendo varias verdades ocultas, entre estas, el destino de su mundo y los bloqueos cuánticos. Esos tiempos, cuando el mundo era mucho más simple a sus ojos, cuando no tenía que preocuparse sobre si su vida tenía o no algún significado real o de si importaban las acciones que ella tomaba, cuando era feliz con estar simplemente acompañada por sus padres. En aquellos tiempos, a pesar de su juventud, le había pedido a su madre que le enseñara a cocinar, de ahí su amor a la cocina, aunque este también había desaparecido tiempo después, como todo aquello que llegó a tener importancia para ella, y en esos tiempos su padre también pasaba mucho más tiempo con ella. Una vez que su madre murió, su padre se encerró en sus investigaciones como magus y contrató a una niñera para ella y para Ayaka. Ella, por otro lado, había descubierto su relación con la raíz, así como las verdades ocultas de la existencia, y, al ver su propia muerte en múltiples mundos, al ver cómo prácticamente todos los objetivos que se podía plantear desaparecían, como su propósito también se esfumaba, y que, además, su mundo iba a desaparecer de forma prácticamente inevitable por el enorme grado de divergencia que poseía, su vida, que alguna vez fue un cuadro multicolor, se convirtió en un páramo blanco y negro. Ella terminó perdiendo el interés en vivir. Perdió todo el interés en su vida. Pero tampoco era lo suficientemente valiente como para arrebatársela, así que su vida se paralizó y, por varios años, ella simplemente existió, nada más, nada menos. Así que, ver a Jack que, al igual que ella, actuaba de forma tan inocente teniendo un trasfondo tan oscuro, y que, muy en lo profundo, ella también tenía un pequeño anhelo por volver a aquellos días, al igual que su sirvienta, fue por eso que su otra yo invocó a Jack. Porque ambas tenían ese deseo inherente de regresar a aquellos días donde su vida había tenido color y sentían el calor y la seguridad al estar con sus respectivas madres. Estos pensamientos provocaron sentimientos muy complicados dentro de la chica y, más aún, porque para Jack ahora era ella quien debía proporcionar ese sentimiento cálido y esa sensación de seguridad. Ella suspiró y negó con su cabeza, su versión más joven todavía tenía ese sentimiento muy oculto dentro de su pecho, y ella misma había sentido un deseo similar al de la sirvienta en su momento de mayor desesperación. Fue por eso que invocó a Serenity, porque ambas tenían el deseo de encontrar a alguien que cumpliera sus sueños. En su caso, ella deseaba encontrar a alguien que le necesitara y, en el de Serenity, alguien con quien pudiera interactuar sin el miedo de acabar con su vida de un toque. Y lo peor es que, funcionó, ambas cumplieron el deseo de la otra, el problema fue que, ella cumplió el deseo de Serenity sin que tuviera que intentarlo realmente, y eso solo le trajo una mayor desesperación. No obstante, había una diferencia entre su versión más joven, Jack, y ella misma. A diferencia de las otras dos, ella ya no era tan inocente en ese aspecto. Bien sabía que el tiempo no esperaba a nadie, y que sin importar cuánto lo quisiera, no podría volver a aquellos días. No, eso no era correcto, era más acertado decir que no debía de volver a aquellos días. Ella tenía que apartar de su vista ese deseo si quería avanzar, no debía de volver a aquellos días. Pero podía volver a pintar su vida con aquellos colores brillantes una vez más, su respuesta no debía de encontrarse en el pasado, ella tenía que crearla en su futuro. No era por eso que se encontraba luchando aquí y ahora. Ella esbozó una ligera sonrisa, una vez haberse asegurado de que Shirou hubiera escapado de Fenrir y de haber guiado a la chupasangre, ella tenía que encargarse de destruir el subgrial, era la forma más efectiva de lidiar con el lobo y con el minotauro. Ella llamó a Jack que estaba devorando el corazón de una quimera sintética y se giró hacia su versión más joven. Oye, vamos a HMN. A diferencia de lo que ella esperaba ver, lo que se encontró fue a otra chica muy diferente a la otra versión de sí misma.
La nueva chica se miraba a sí misma como si no creyera que ese fuera su cuerpo. Después de un momento de alegría y de sorpresa, ella giró su mirada hacia Manaka, y solo eso bastó para que saliera corriendo intentando huir. Manaka suspiró, supongo que el pequeño la jaló de vuelta, espero que tú también puedas recorrer un camino diferente. Con una simple orden, ella le pidió a Jack que detuviera a la chica sin utilizar sus cuchillos. Con una velocidad sobrehumana, Jack derribó a Norma sin mucho esfuerzo, a pesar de que la sirvienta no era particularmente fuerte. En comparación con otros sirvientes, su fuerza era más que suficiente para someter con facilidad a la investigadora, y más ahora que había sido empoderada por la esfera cultural. Mami, ¿quién es ella? ¿Dónde está mi otra mami? Tu otra mami tuvo que regresar a su casa para poder crecer y así algún día poder hacerse cargo de ti, Jack-chan. ¿Y ella es? Manaka se acercó hacia la investigadora que se retorcía intentando desesperadamente separarse de Jack. Ella volvió a suspirar. Sabes que es prácticamente inútil luchar contra una sirviente, ¿no lo crees? Norma. Norma dejó de moverse y observó sorprendida a la versión mayor de la misma chica que había estado poseyendo su cuerpo. ¿Cómo es que tú? Manaka le sonrió amablemente y eso pareció tranquilizar a Norma un poco. Imagino que lo sabes, o que al menos lo intuyes. Perdóname Norma, pero no puedo correr el riesgo de dejarte mantener esos recuerdos. Espera, ¿y yo? Manaka frunció un poco el ceño. Perdón, sé que estás dispuesta a guardar el secreto, y sé que por tu propia voluntad no se lo dirás a nadie. Pero lo que me preocupa y el riesgo que no me puedo permitir correr es que alguien te arrebate esos recuerdos en contra de tu voluntad, así que no puedo permitirte mantenerlos. Pero tranquila, me encargaré de que eso sea lo único que cambie, lo prometo. Norma volvió a intentar escapar, pero Jack se lo impidió. Manaka se acercó y colocó una mano en su cabeza, para luego, simplemente decir unas palabras. Olvida, pierde lo que fuiste en el olvido, y ahora, renace. Manaka se cercioró de cumplir su promesa. Ella borró los recuerdos que Norma había poseído durante el tiempo que estuvo poseída por su otra yo, luego utilizó un hechizo diferente para manipular sus recuerdos, de modo que no hubiera agujeros en su memoria. En general, con sus nuevos recuerdos, Norma entró en el laberinto, fue atacada y huyó, fue poseída por algo dentro de este, y estuvo inconsciente todo el tiempo después de esta posesión, solo recuperando su conciencia cuando ella derrotó al ser que la había poseído. La maga le ordenó a Jack que soltara a Norma y dejó que ésta volviera de la inconsciencia. ¿Estás bien?, preguntó Manaka fingiendo preocupación. ¿Eh? ¿Dónde estoy?, preguntó la exploradora desconcertada. En el séptimo laberinto de Kauvak Alcatraz. ¿Quién eres?, continuó Manaka. Yo soy Norma Godfrey Joe. Es cierto, yo fui contratada para explorar el laberinto, pero una criatura nos atacó y apenas si pude huir. Luego me encontré con algo, creo que era un espíritu, luché contra este. Pero al final perdí y fui poseída. Después, no recuerdo qué ocurrió después. ¿Tú fuiste quien me salvó? Manaka sonrió amablemente. Bueno, estábamos explorando el laberinto cuando de repente te nos apareciste e intentaste atacarnos. Pude detectar que estabas siendo poseída, así que le ordené a mi familiar. Manaka le acarició el cabello a Jack, la cual sonrió en respuesta. Que te sometiera, y después deshice la posesión. ¿Te encuentras bien? Norma asintió y sonrió efusivamente. Sí, muchas gracias, no sabría qué me hubiese ocurrido si no hubieras deshecho la posesión. Me alegro que todo haya salido bien. Nosotras estamos de camino al fondo del laberinto. Si quieres, puedes venir con nosotras. ¿En serio? Estaría encantada. Soy una exploradora de ruinas mágicas, así que conozco hechicería que me permite detectar trampas antes de que se activen. Estoy segura de que será útil y podré pagarles lo que hicieron por mí. Manaka estiró su mano hacia la exploradora. Entonces, dependeremos de ti, Norma. Por cierto, mi nombre es Manaka Sahyou. Norma estrechó la mano de la maga y asintió. Encantada, es lo menos que puedo hacer. De esta manera, las tres se encaminaron hacia la última parte del laberinto. En otro lado del laberinto, Shiro abrió sus ojos. Hacía unos instantes, estaba a punto de ser aplastado por la pata de Fenrir, y ahora se encontraba en un lugar completamente diferente.
Una habitación mucho más profunda y enorme, se parecía a esas habitaciones donde ellos bajaban de un nivel a otro después de enfrentarse a un jefe de piso. Parecía que todavía estaba dentro del laberinto, pero, ¿qué había pasado? Realmente, no sé si tenemos muy buena suerte, o muy mala suerte, habló Merlin mientras se levantaba al lado del chico. ¿Qué sucedió, Merlin? El laberinto fue reformado por el tesoro heroico del Minotauro, tuvimos suerte en ese sentido. Pero, incluso si el laberinto fue reformado, dudo que eso nos aleje mucho de Fenrir. Sí, sin embargo, logré engañar a Fenrir para escapar y Manaka-chan nos hizo el favor de teletransportarnos a otro piso. Shirou suspiró, el sentimiento provocado por el terrible lobo destrozando todo a su paso todavía estaba presente dentro de él. ¿Qué tan cerca estamos de los demás? Afortunadamente, bastante más cerca. Vetiver y Gray-chan se encuentran en este piso, Eiji y Laurel Melloi se encuentran en el piso de abajo. Eso es bueno. Al mago de las flores negó con su cabeza. No del todo. El pelirrojo lo miró extrañado. ¿Por qué? Un nuevo temblor se desató una vez más dentro del laberinto. Antes, nosotros éramos el grupo que estaba más abajo y el objetivo de Fenrir. Pero, ahora, Ilya-chan y Laurel Melloi se encuentran por delante de nosotros. Shirou abrió mucho sus ojos. No me digas que... Sí, es muy probable que Fenrir los ataque en su camino hacia nosotros. El aprendiz de herrero se levantó preocupado y con prisa. Debemos apresurarnos. Tenemos que reunirnos con ellos antes de que Fenrir los encuentre. Merlin esbozó una pequeña sonrisa tensa. Sí, sobre eso, tenemos un pequeño problema. ¿Cuál? Merlin giró su cabeza y dijo. Ese. Grieta. Grieta. El suelo del laberinto se rompió a medida que era hundido con cada pisada. Desde la parte más profunda de la habitación, una gigantesca criatura apareció. Un enorme monstruo creado por el hombre, un golem que se asemejaba en gran medida a un dragón con dos cabezas. Todo su cuerpo estaba rodeado por una cantidad desbordante de energía mágica, sus características físicas eran similares a las de una serpiente, un reptil y un murciélago, mezclados juntos, y sus cuatro fuertes patas estaban cubiertas por escamas con la dureza de una armadura de metal pesado. Dentro de la gran bestia, se encontraba un núcleo parecido a un reactor nuclear propulsado por energía mágica. Antes de poder bajar, debemos hacernos cargo de esa cosa. Nota de autor. Quiero aclarar que no se me olvidó que Lancelot tiene bendiciones de las hadas. Sin embargo, después de leerlas y de analizarlas, me di cuenta de que estas no parecen influir en lo absoluto en que pueda usar o no su espada. La habilidad, Caballero del Lago, que es una bendición de Vivian, si bien lo hace más poderoso, no especifica que gracias a esta pueda usar Arondir. Y, más importante aún, es que cuando es invocado como Berserker no posee dicha bendición y todavía puede utilizar la espada. Por lo que no considero que la bendición sea lo que le permite darle uso. La otra bendición que tiene es la protección de los espíritus, pero esta solo sirve para aumentar la suerte en momentos críticos, de modo que tenga oportunidad de salvarse en situaciones en que normalmente no podría. De todas maneras, hay otros ejemplos que no mencioné de humanos comunes utilizando construcciones divinas, como Gawain cuando Altria le prestaba a Excalibur. Pero el ejemplo más relevante, y el que me hubiera gustado utilizar en este cap si hubiera podido, es la de Bedi en la sexta singularidad. Cada vez que Bedi utiliza a Irgetlam, de hecho está utilizando Excalibur, si bien Bedi es el más normalito de los caballeros de la mesa redonda, todavía sigue siendo parte de esta, es decir, la Cream de la Cream, si a eso le agregas que Excalibur está siendo retenida por las 13 restricciones, tiene sentido que pueda utilizarla. Aún así, Excalibur sigue siendo una CD muy poderosa incluso sellada, y en la singularidad Bedi ya estaba en las últimas, por lo que, también es normal que cada vez que la usara le causara un enorme daño como efecto de rebote. Y, aún así, todavía la utilizó varias veces durante la singularidad. Ahora las preguntas. Daoist 83, 25, 72. No puedo decirte bien un número, porque las relaciones las desarrollo a medida que escribo la historia, a lo mucho lo único que tengo son un pequeño número de candidatas que podrían o no llegar a tener una relación romántica con él.
El si éstas acaban teniendo dicha relación, es algo que todos averiguamos, incluyéndome, con cada capítulo. Sin más que decir, agradezco vuestros comentarios y espero que hayan disfrutado del capítulo. Nos vemos en el siguiente.